Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza y mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien cada uno de mis hermanos con sus respectivas familias. Que Dios los siga bendiciendo, los siga guardando, como lo ha hecho yo creo que con todos nosotros. Pues hermanos, vamos a empezar en esta tarde, y el tema de este mensaje es la oración del cristiano. Y como introducción, hermanos, no cabe duda que todo ser humano, a pesar de las situaciones difíciles que estamos pasando en estos momentos y en esta vida, hay situaciones complicadas para cada uno de nosotros como personas. Y lo podemos hablar tanto como cristianos y tanto como la gente que no conoce de Dios. Hay momentos difíciles, hermanos, en esta vida que muchas veces nos preguntamos el por qué. Y siempre lo escuchamos muchas veces en este lugar, en predicaciones. Y no el preguntar por qué, sino para qué. Y hay situaciones, hermanos, que muchas veces como cristianos, como personas, como humanos, no alcanzamos a entender las cosas de Dios que tiene para cada uno de nosotros. No alcanzamos a comprender por qué vivimos situaciones que a lo mejor no quisiéramos. Una enfermedad, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con los padres, y podríamos nombrar muchas situaciones en nuestra vida. Pero solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Solamente, hermanos, Él es el que puede y determina todo lo que pasa en el mundo, en cada país, en cada colonia, en cada iglesia, en cada familia y en tu persona. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Y podríamos escuchar testimonios de gente que vive situaciones complicadas, difíciles. Escuchaba hace unos días en un canal de una persona, el monstruo de Toluca. Esta persona que mató a su padrastro, mató a su papá, mató a 3 de sus novias. Y muchas veces como personas escuchamos este tipo de noticias, nos alarma, nos espanta, y preguntamos, ¿no? ¿Por qué viven ese tipo de personas? Pero también me pregunto y digo, bueno, ¿quién es uno? ¿Quién es uno? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué puedo sacar de bueno al escuchar esto? Tener precaución para con los míos. Tener precaución. ¿Qué tipo de amistades están con mis hijos? ¿Conmigo mismo? Y sacar lo bueno de escuchar todo este tipo de situaciones.
Y hermanos, al leer la palabra de Dios y al pasar un momento triste, fuerte, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es cosa de pensarlo, porque Él también fue humano. Él también vivió situaciones complicadas en este mundo, pero había un propósito. Había un propósito, vuelvo a repetir, que solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Como escuchábamos, ¿quién eres tú para reclamarle a Dios? ¿Quién soy yo para reclamarle? Y te hago esa pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Si Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de todo, lo que vemos, lo que alcanzamos ver y realmente de todo el mundo. Y voy a empezar a leer los versículos. Dice el versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre que yo oro. Él sabía el compromiso con su Padre. Y el primer compromiso, hermanos, era estar en comunión con su Padre a cada momento. Dice: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Porque Él sabía lo que iba a vivir. Él sabía lo que iba a pasar en una situación complicada, triste. Y entra la primera pregunta, entra esa situación. ¿Qué actitud tenemos nosotros en situaciones difíciles? ¿Te has puesto a pensar, hermano? ¿Te has puesto a pensar, joven, hermana? ¿Qué actitud tomarías en una situación complicada? En una situación que, como decimos, ¿para dónde me muevo? ¿Para dónde me voy? Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo sabía la situación que iba a vivir y dice que oró. Y a lo mejor es cuando realmente oramos a Dios, hermanos, con sinceridad. Realmente nuestro Señor Jesucristo, toda su vida fue de oración. Y nuestra vida, hermanos, realmente como cristianos, realmente es una vida de oración con nuestro Dios. ¿Realmente oramos? O a lo mejor nada más oramos cuando todo marcha bien. Gracias Dios por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por la comida. Gracias por mi casa. Gracias por mis propiedades. Cuando marcha todo bien, le damos gracias a Dios. Pero cuando hay situaciones difíciles, hermanos, ¿realmente oramos a nuestro Dios? Dice el versículo 33, 34, dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Vemos la tristeza de un ser humano. Vemos la tristeza, a lo mejor la angustia, la preocupación, la soledad del Hijo de Dios. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos angustiamos en nuestros problemas? Y podríamos decir, pues a lo mejor realmente, hermanos o hermanos, no hemos vivido unas situaciones complicadas. Gracias a Dios, hermanos. Pero vamos a pensar, hermanos, y le comento de repente a los amigos, yo creo algo de que le tengo, permítanme tomar esta palabra, miedo, es a la enfermedad. Me pongo a pensar, me pongo a trasladar. Ahora con muchas enfermedades que hay, ¿no, hermanos? ¿Y tú, hermano, cómo reaccionarías o cómo reaccionas cuando hay un problema fuerte en el hogar? ¿Cómo reaccionarías, hermano? Ahora que hemos pasado esta situación, de repente hablaba con uno de los hermanos o hermanas y decía, es que tengo miedo. Es que ya nomás suena el teléfono y ¿qué pasó? ¿Ahora quién murió? ¿Ahora quién está enfermo? Nos angustiamos, nos ponemos tristes, nos preocupamos. Dice el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Hay una palabra que dice en el versículo 34, dice, velad. Y yo creo, hermanos, si nos ponemos a pensar un poco en ese momento de nuestro Señor Jesucristo, cuando está con sus discípulos, les dice, velad. Y esta palabra la encontramos en muchos lugares de nuestra Biblia, en muchas citas. Orad y velad. ¿Y qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra en nuestra Biblia, el de velar? Que estemos alertas, que estemos atentos. Y es que en ese momento, hermanos, yo creo que nuestro Señor Jesucristo quería un apoyo en oración, un apoyo como hermanos. Y si lo trasladamos a nuestra iglesia, como cristianos, como hermanos, ¿realmente oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas? Aquí hay dos cosas muy importantes, hermanos. Los discípulos estaban cansados, tenían sueño, pero yo veo un poco de egoísmo
como que no les importó. El Señor Jesucristo camina para orar. E imagínense a los discípulos. Oye, pues el maestro quiere que oremos, pero estamos bien cansados. Imagínense, ¿no? El cuadro, ¿no? Pues vamos a dormirnos, ¿no? Media hora. Y ahorita nos despertamos, ¿no? Y a lo mejor hasta dijeron, cuando se vaya acercando, pues nos levantamos, ¿no? Y estamos orando, ¿no? Podríamos pensar eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando en nuestro boletín que nos mandan en el grupo del WhatsApp dicen que oremos? Oremos por la hermana A, B, C, D. Y realmente, hermanos, la pregunta es, ¿sí oramos por los hermanos? ¿Sí oramos por las peticiones de nuestros hermanos? ¿Sí nos alegramos? ¿Sí nos entristecemos? Yo apenas el domingo me enteré, ¿no?, que había fallecido un hijo de nuestra hermana Juanita. A lo mejor muchas veces no hay las palabras para acercarnos, ¿no? Para decirle, hermana, queremos sentir un poco de su dolor. Lo que podemos hacer es orar, hermana, para que Dios mande consuelo. Pero yo creo que nos falta mucho, hermanos, a cada uno de nosotros. O voy a hablar de mí, ¿verdad? Como hemos dicho, como hemos aprendido, voy a hablar de mí. Yo creo que me falta mucho, ¿no? ¿Sí? Muchas veces sí lo sabemos, porque los discípulos lo sabían, que iba a morir su maestro. Pero a lo mejor realmente no estaban en la situación, en el problema. Hace unos meses fui a almorzar con mi cuñada y con su esposo. Iba mi esposa, iba un servidor. Salió el tema, salió la plática, que estuvo él detenido por un choque. Y me dice, ¿y dónde estaba la familia? No en son de broma. Y yo no me quise dejar y dije, y cuando pasó mi problema, ¿dónde estaba la familia, no? Y es que, hermanos, cuando realmente uno vive una situación complicada, difícil, muchas veces decimos, ¿dónde está la familia de Dios? ¿Dónde están el anciano Gerardo Varias Gaitán? ¿Dónde está el diácono? ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está aquel joven? ¿Dónde está? A lo mejor si muchos hacemos esa pequeña obra hacia el hermano, la hermana, el amigo, pero a lo mejor muchos como yo no tenemos las palabras o nos quedamos, ¿sí? El qué decir, de qué compartir. Dice el versículo 35, 36, ya leí el 35, voy a leer el 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vemos una súplica del Hijo al Padre, hermanos. Vemos un ruego, una súplica, una oración, una comunicación con su Padre. Todas las cosas posibles son para ti. Y es que así es, hermanos. Uno sabe que Dios puede sanar.
Dios puede levantar al caído, tanto física como espiritualmente. Dios lo puede hacer. Y lo voy a repetir otra vez. Todas las cosas son posibles para ti. En nuestros problemas, ¿qué problemas tienes? ¿Qué problemas tenemos, hermanos? En este día, ¿tenemos problemas con el dinero? ¿Tenemos problemas con los hijos? ¿Tenemos problemas con el esposo, con la esposa? ¿Qué problemas tenemos? Y uno que conoce de Dios, uno sabe que si Dios quiere, Él lo puede hacer, hermanos. Bueno, ¿y por qué no nos contesta? ¿Por qué no contesta a tu problema? ¿A tu enfermedad? ¿A la situación difícil que estás viviendo en este momento? Si lo estuvieras viviendo, hermano. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y en el versículo 36 hay una última frase que dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y si Él no te quiere sanar, hermano, si Él no quiere que ese problema ya esté, solamente Dios sabe, hermano, hermana, solamente Dios sabe. ¿Por qué no contesta? Vuelvo a comentar, nunca le he reclamado a Dios y no tengo por qué, no soy nadie, pero en su momento cuando orábamos por nuestro pastor y hablaba con mi esposa y decía, pues solamente Dios sabe por qué se lleva a un buen líder, ¿no? Desde mi punto de vista, tanto en la iglesia local, tanto en la asamblea, tanto en el presbiterio, porque le pedían consejo. Pero dice su palabra, sino lo que tú quieras. Y Dios así lo quiere, hermanos. Ya hoy en día, lo que estamos viviendo, hermanos, o lo que ya estamos pasando, un año, 4 o 5 meses, toda la situación que se vivió, tanto económicamente, los trabajos, las muertes, y vuelvo a entender, Señor, solamente tú sabes el propósito. Si mi pueblo se humillare y orare, y a lo mejor es lo que nos hace falta, hermanos, nos sigue haciendo falta eso. Pero realmente a lo mejor Dios quiere oraciones sinceras. Dice su palabra que ya está harto de sacrificio. Ya estoy harto. Y es que Dios conoce nuestro corazón, hermano, realmente. Conoce nuestro ser, nuestro pensamiento, lo que estás pensando ahorita, lo que vas a hacer al rato. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos, realmente? El padre sabía que el hijo tenía que morir.
Y por eso me llama la atención lo que dice el Señor Jesucristo, sino lo que tú, Padre, quieras. Por eso cuando oramos, que sea tu bendita voluntad, no la de nosotros, sino sea tu voluntad. Y muchas veces como que renegamos o estamos un poco molestos, o ¿por qué no tengo el trabajo necesario? Porque Dios así lo quiere, hermanos. Porque Dios así lo quiere. Ay, ¿por qué mis hijos no van al templo? ¿Por qué mis hijos no quieren leer su Biblia? ¿Por qué? Y no es porque Dios quiera que no lean su palabra, hermano, sino Dios quiere que estemos en comunión con Él, que le estemos pidiendo, que estemos atentos. Pero muchas veces se nos complica esa situación, hermanos. Dice el versículo 40, dice: al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Los discípulos, hermanos, ¿qué habrían pensado, no? A pesar de lo que ellos también sabían, lo que iba a venir, sabían que iba a morir el maestro. ¿Qué dijo Pedro, Jacobo y Juan? Pues mira, realmente, ¿cómo ves, Pedro? ¿Cómo ves, Juan? Pues mira, va a morir nuestro maestro, ¿no? Pues aunque estemos aquí a lo mejor preocupados o estemos, podrían haber hablado muchas cosas, ¿no, hermanos? Y muchas veces somos a lo mejor los cristianos así, ¿no? No nos interesa muchas veces la situación que vive el hermano A, B y C. Y esto lo decía mucho nuestro pastor. Muchas veces nomás nos reunimos la familia A, B y C y la familia A, B y C de este lado, ¿no? Realmente nos falta mucho, hermanos, o me falta mucho, a lo mejor el interés realmente. El interés como cristiano hacia la demás gente, hacia la iglesia. Y vuelvo a repetir lo que le comentaba a las hermanas hace unos días. ¿Cómo vamos a llegar el día de mañana, hermanos, a este lugar? A lo mejor muy gozosos, muy alegres, y a los 2-3 meses otra vez con las pilas hacia abajo, ¿no? Debemos estar orando, como hemos dicho, hermanos, por el pastor que vaya a venir. Realmente, yo no sé, hermanos, yo no sé quién vaya a estar en este lugar, pero Dios ya sabe. Pero debemos orar, nos debe de interesar las cosas de Dios. Como conclusión, hermanos, la oración es el platicar con Dios lo que sentimos, lo que tenemos, lo que pensamos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras enfermedades. Y lo importante, hermanos, hermanas, 2 cosas: estar en contacto con Dios, y lo otro, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo que va a pasar, hermanos, es que Dios sabe lo que va a hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, con nuestro país.
Lo que va a pasar, hermanos, es porque Él lo permite. Y Él sabe lo que es bueno para nuestra vida, hermano. Por eso estemos en oración, estemos en comunión con Dios, hermanos, y vamos a procurar a poder llevar la vida que a Dios le agrada. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos en oración, sigamos orando por nuestra iglesia. Esperemos que Dios ponga el tiempo. Él sabe cuándo va a ser, hermanos. Cuando regresemos va a estar un poco complicado por las situaciones de todo esto, hermanos, pero como hemos dicho, solamente Dios es el que va a hacer la obra. Dios les bendiga, hermanos. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al faltador. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al faltador. Recibamos la bendición del Señor, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén.